40 años después de la tragedia ocurrida aquí en Armero, pues son muchos los recuerdos, mucho lo que hay en la memoria y en el corazón de muchas personas en nuestro país. 25.000 personas perdieron la vida, pero también muchas de las nuevas generaciones no tienen clara la dimensión de lo que realmente pasó el 13 de noviembre de 1985. Álvaro, Freddy, hacer la clave aquí en Armero pues tiene un significado especial. Gracias por estar con nosotros en la clave. Gracias, Juan, por invitarme aquí. Claro, para todos tiene un significado muy profundo, no solamente por el cubrimiento, por el hecho, por la historia, por lo que ha ocurrido estos 40 años, es fuerte, ¿no? Como fuerte esto, ver uno cómo la naturaleza representada en la vegetación, en los árboles, se ha incrustado en lo que eran las casas de Armero, ¿no? Sí, es un caucho gigante que está reclamando su territorio, abraza esta casa de una forma increíble. Es una imagen que tiene entre una belleza, una tristeza, o sea, es muy, muy, muy fuerte esta imagen de este árbol aquí. Y se volvió ya un ícono, ¿no? Todo el mundo viene aquí a esta casa. Es parte de ese doloroso paisaje y de estas postales tan difíciles de asimilar. Álvaro, ¿cuál es la clave para entender 40 años después una tragedia tan espantosa? Un país que hoy muchas generaciones, los jóvenes nos dicen, yo no sabía que ha pasado esto con esta magnitud. ¿Cómo la entiende uno? Tiene muchas claves, Juan Roberto, pero principal, escuchar a la gente. Escuchar a la gente del territorio es muy importante. Eso lo vivimos en nuestro trabajo diario, cuando vamos a las regiones y desde las regiones la gente mire y dice, está pasando esto, por favor, mire, por favor. A la gente de Armero no los escucharon. Previamente, mucho tiempo atrás, había muchas alarmas que estaba dando el volcán. Esto empezó su actividad en 1984, es decir, un año antes. Desde un año antes ya, digamos, los que eran en ese momento los vulcanólogos, geólogos, ya sabían que el volcán había entrado en actividad nuevamente y que seguramente, bueno, no solamente los nuestros, llegaron acá comisiones de vulcanólogos muy importantes franceses y japoneses que hicieron un diagnóstico de lo que iba a pasar y nadie les creyó. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le paró bolas a semejante nivel de alerta? Juan, mire, yo por las distintas investigaciones y consultas de la época, yo podría decirle que realmente esto fue un problema del bipartidismo, un problema político. No le puedo creer. ¿Por qué? Teníamos un presidente conservador Belisario Betancur. con un gabinete ministerial conservador también. Armero era un pueblo absolutamente liberal, Yo no le puedo creer. liberal y casi que tirando de izquierda. Pero es decir, si le estoy entendiendo, Álvaro, a Armero no le pararon bolas, entre otras cosas, porque era de un partido contrario al del gobierno de la época. Claro, muchos. Mire, una de las evidencias de estos casos es cuando llamaban al gobernador Alzate y decía que esas eran cosas jaramillistas, refiriéndose a nuestro actual secretario de ministro de ¿Cómo Salud. así? ¿Por qué? Porque Luis Guillermo Jaramillo tenía en este lugar un fortín electoral muy fuerte. Él es muy querido aquí en esta. ¿Quién? ¿El papá del ministro? ¿O el mismo ministro? El ministro. Pero era jovencito. Claro, joven. Mire, cuando yo estuve haciendo todas las fotos de la reconstrucción de Armero, siempre él aparece en este lugar porque él fue, junto al parlamentario Arango Monedero, los que hicieron, Hernando Arango Monedero. Hernando Arango Monedero, los que hicieron el debate justamente en el Congreso para visibilizar lo que estaba pasando acá. Y no pasó nada. Hernando Arango Monedero, representante de la Cámara de Caldas, hizo un debate, creo que menos de un mes antes, citó a todos los ministros a decir, oiga, ¿qué van a hacer? Porque hay una alerta por Armero. Y creo que no fue ningún ministro al debate. Mire, lamentablemente es esas cosas del color político. Esos son, mire, el consejo de Armero, su gran mayoría, un 95% era liberal. Había un conservador y uno de izquierda. Entonces, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué representaba en votos Armero en ese sentido? Nada. Electoralmente era cero. Y era una población que no les importaba. Siempre ellos, vemos el caso del alcalde, que le decían popularmente Moncho. Loco Moncho. Moncho, exactamente. Es más, mire por qué le pusieron loco. Porque él iba a la gobernación y él estaba todo el tiempo advirtiendo que, mire, por favor, paren las bolas que ese volcán está dando unos signos preocupantes. Y finalmente le decían, llegó el alcalde de Armero, el loco.
No, qué barbaridad. Todo aquel que se atrevía en esa época a decir que acá iba a ocurrir una tragedia, lo tildaron de loco, lo declararon persona no grata, lo mandaron callar. Caso del profesor Gallego, profesor de biología, que hizo unas modelaciones con sus alumnos sobre qué pasaría en caso de que ocurriera y se presentara una erupción. Levantaron un relieve y se dieron cuenta que todo iba por el río Lagunilla y llegaba. Terminaba acá en Armero. Álvaro, eso en la prevención, pero pongámosle magnitud a lo que pasó. La clave para entender y que estas nuevas generaciones entiendan lo que pasó. Ocurre el deshielo, la erupción, el deshielo, la inundación, la avalancha, la noche del 13 de noviembre y el 14 pues ya se ve la magnitud. Pero ¿cuál es la clave para entender en dimensión lo que ocurrió? Hablábamos con Marta Calvache sobre ese tema. Nosotros no tenemos la dimensión para saber qué fue lo que ocurrió, pero más o menos le voy a contar eso. Hacia las 9:20 de la noche, una explosión en el volcán Nevado del Ruiz, costado oriental del cráter Arenas, rompe ya un casquete polar, un glaciar que venía Por el calor de la erupción. que empezó a resquebrajarse. Tenemos fotografías de semanas antes donde ya estaban las grietas, ya se estaba partiendo el casquete polar. En ese momento ya lo rompe y se inicia la avalancha. Esa avalancha baja que hemos visto en las fotografías, que es como una garra que baja por la ladera, se forma una gran avalancha que coge por el río Azufrado. Primero va por el Azufrado, desemboca en Lagunilla, se potencia en el Lagunilla y esa es la que llega hacia las 11:05 de la noche a Armero. Cuando usted dice se potencia, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de, según datos del IMAC, que se hizo una modelación después, de 26.300 metros cúbicos por segundo. Eso es equivalente al caudal del río Magdalena 11 veces a su paso por Girardot. Tenía una cresta de 40 metros de altura. Póngase a pensar que la iglesia, la torre de la iglesia de San Lorenzo medía 20 metros, es decir, la doblaba. No puede ser. Eran 8 metros por segundo. En un parpadeo, Juan, mientras usted parpadeaba, había avanzado 8 metros. ¿En cuánto tiempo la avalancha arrasó Armero? La primera avalancha lo hace en cuestión de minutos, 15, 20 minutos, porque llega muy fuerte. No daba tiempo de reaccionar. Pero eso no es todo. Media hora después llega la segunda avalancha, que es la del río Lagunilla. Esa viene y ahora es también una avalancha gigante, 25 metros de altura, más lenta, pero ella va, digamos, acabando con lo poco que había quedado en pie. La clave para entender 40 años después qué pasó acá. Ya la gente, los pocos sobrevivientes se quedaron en los municipios vecinos, pero empezó un proceso muy doloroso de ver esto como una postal de la memoria. Pero aquí también pasaron cosas muy dolorosas como el robo de los niños y el robo millonario de los recursos, porque claro, el mundo se volcó a ayudarle a Colombia con esta tragedia, pero mucha de esa plata, recursos, mire, me decía alguien de aquí que el gobierno de España donó en su momento unas ambulancias de última generación para la época, terminaron de colectivos entre Ibagué y Mariquita. La cooperación japonesa envió unas plantas eléctricas que no pudieron ser legalizadas y se terminaron pudriendo en unas bodegas de la DIAN. Solo por decir algo, llegaron muchísimas ayudas y desgraciadamente los procesos de corrupción también estaban presentes en su momento. Hubo mucha gente que se enriqueció con eso, pero lo más triste, nunca llegaron a los más necesitados. Por otra parte, tampoco hubo una posibilidad de hacer un filtro para que realmente los más afectados fueran los primeros beneficiados. Aquí vino todo el mundo a alimentarse de todo lo que estaba pasando. Digamos, ese proceso, digamos, de ayuda fue realmente desastroso, muy distinto a lo que ocurrió, por ejemplo, con el Forex cuando tuvimos El moto del eje cafetero. moto allá. Allá hubo un proceso realmente que uno lo vimos que fue muy organizado y eso no fue lo que ocurrió acá. Otra cosa, digamos, que también podemos hablar como gran tragedia de los armeritas es que no se construyó un pueblo. Armero no se volvió a construir y eso cuando uno habla con la gente de Armero es una cosa que les duele muchísimo porque fue una diáspora que uno encuentra damnificados en Ibagué, en Cali, en Bogotá, en todo el país. ¿Cuánta gente pudo haber sobrevivido y se tuvo que ir pues a buscar dónde vivir? En ese momento hablaba más o menos de 7.000 habitantes que sobrevivieron y que terminaron dispersos por todo el país, sus familias, digamos, ese núcleo social, pero sobre todo, Juan,
el referente geográfico. Es que es una de las cosas realmente. Perder su ubicación. Claro, en estos días nosotros hacíamos justamente una reconstrucción virtual porque para nosotros era un tributo mostrarles el pueblo que ellos tenían en ese momento. Y es una cosa, digamos, que realmente a ellos los toca muchísimo, les duele mucho, pues aparte de todas Las humanas. no, pues son muchísimas cosas. Los niños, por ejemplo. Ese es el otro capítulo. Hay un registro, entiendo, oficial de algo más de 550 niños que se perdieron después de, o sea, que los rescatan, terminaron en Suecia, en Noruega, en Suiza, en Holanda, en Francia, etcétera. Eso fue, alguien me decía que era lo más parecido a un genocidio en vida, porque era acabar con una generación, la poca que pudo haber quedado de armero, y se la llevaron. Los niños terminaron vendidos en todo lado en el mundo. Es una tragedia, ¿no? Muchos más de 500. Claro, es una tragedia. Eso es lo que ha hecho durante tantos años la Fundación Armando Armero, a la cabeza de Francisco González, intentar encontrar a estos niños perdidos o que fueron dados en adopción en forma irregular. Hemos visto casos, justamente el más llamativo en estos días justamente es el de nuestra cineasta armerita que se radicó en España, de la Rosa. Intentan buscar a la gente, pero todavía es muy duro, Juan. La gente, las madres, estuvimos hablando que día con ellas y ellas siguen esperando que su hijo aparezca algún día. Hablábamos con un señor que maneja un taxi y decía: yo sueño con que algún día recoja un pasajero y que mire por el retrovisor y el pasajero me diga: soy su hijo, padre. No. Es una cosa muy dura. 40 años después, las lecciones que deja esto que ha pasado, Álvaro. Juan, el tema de la prevención del riesgo. Digamos, Colombia es otra, eso es un hecho. Nace el Sistema Nacional de Prevención de Riesgo, hay una política pública que se dedica justamente y empieza a tomar en serio que vivimos entre volcanes, vivimos entre montañas, vivimos entre avalanchas, ríos, y eso es importante, digamos, eso no lo podemos olvidar y hay un marco jurídico para eso. Pero cuando nosotros vamos a la práctica, ahí es donde llegan las cosas preocupantes, porque siempre he dicho, nosotros nos acostumbramos fue a recoger muertos y no a prevenir que esas tragedias ocurran. Hay planes, digamos, de emergencia, pero no está la política pública, que es lo importante. Yo he venido denunciando desde mucho tiempo atrás varios casos y tenemos nosotros más o menos ubicados 14 casos en los que se podían presentar avalanchas como las de Armero, con poblaciones, no las 30.000 que habían acá, 300.000 habitantes, por ejemplo el caso de Yopal, el caso de varias poblaciones en los llanos. ¿Así de grave puede ser eso? Mocoa, ya lo vivimos, nosotros lo tenemos. Tenemos ciudades capitales en las faldas de los volcanes, tenemos a Pasto con el Galeras. Digamos, el tema no es qué vamos a hacer hoy porque ya están ahí las ciudades. El tema es cómo vamos a prevenirlo, cómo vamos a afinar justamente esas políticas públicas, cómo vamos a que los gobernantes entiendan que no se pueden cambiar los planes de ordenamiento territorial sencillamente por el capricho de un alcalde. Los consejos ellos son los responsables de la vida. Claro, y sobre todo que tienen que seguir unas políticas públicas de prevención. Pues Álvaro, de verdad un gusto haber compartido con usted esta cobertura magistral, lo que hemos hecho en el noticiero, con los compañeros de cámaras, del dron, los compañeros de gráficas con la reconstrucción virtual. Es decir, yo creo que rendimos tributo a las víctimas, rendimos tributo a los armeritas y sobre todo dejamos un documento que creo que es lo más importante para las nuevas generaciones. Respecto al tema de la reconstrucción virtual, hay una cosa muy importante, hay un trabajo muy grande que queremos realmente resaltar. Esto no fue un tema de que vamos a realizar un gráfico sobre, aquí se hicieron levantamientos topográficos, se hizo georreferenciación, vinieron los diseñadores de set virtuales, diseñadores de 3D. Es un trabajo muy importante que hicieron los compañeros de gráficas para regalarle a los armeritas el armero de 1985. Juan, ese es uno de nuestros grandes aportes a la memoria de Armero. Y vendrán muchos más trabajos con el equipo gráfico y el equipo de Noticias Caracol. Un abrazo, Álvaro, por habernos acompañado en la clave aquí desde Armero. Un homenaje a los armeritas. Gracias, Juan, por invitarme y gracias a todos los televidentes.